Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de este curso de alemán. Vamos ahora sí a acabar con ese hilo de las preposiciones y los casos que cada una de estas preposiciones exigen. Si ustedes han visto los videos 71 y 72, saben muy bien de qué les estoy hablando. Ahí yo les mostraba que existe una clasificación de las preposiciones en alemán de acuerdo al caso que exigen, es decir, qué caso gramatical me obliga a usar cierta preposición. Y como recordarán, ya les mostré cuáles son las que exigen el uso del acusativo y después cuáles son las que exigen dativo. Y para esas preposiciones lo que pasaba era muy cómodo porque era como que siempre exigían ese caso, no importa el contexto, no importa cuándo, cómo, dónde. La que era acusativa pues exige acusativa y lo mismo con las otras. Sin embargo, yo les mencionaba que hay un tercer grupo, compañeros, un tercer grupo que está en medio, que es como la intersección de esos conjuntos que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Hay un pequeño grupo de preposiciones que no es tan simple. No es tan simple, pero tampoco es tan complicado. Si quieres saber cuáles son esas preposiciones y cómo saber qué caso toman y cuándo, pues los invito a que continúen viendo este video. Mi nombre es Esteban y estas son preposiciones que exigen varios casos en alemán. Antes que nada les voy a decir una cosita, compañeros, que es muy importante, y es que básicamente para todas las preposiciones que les voy a decir a continuación hay una regla muy fácil para saber si exige acusativo o dativo. Y la regla es básicamente la misma que yo les había presentado numerosas veces con la preposición in, que es una regla que hemos visto varias veces en el curso, que es que si yo voy a usar la preposición para responder a un donde, o sea, a un wo, pues en ese caso lo que siga de la preposición es dativo. Mientras que si lo que yo voy a decir con la preposición es algo que responde a un a dónde o a un wohin, que es lo mismo, pues en esos casos lo que sigue de la preposición es acusativo. Si esto de pronto todavía los confunde, los invito a que continúen viendo el video porque ahí les voy a dar ejemplos de qué se refiere a eso de responder un dónde o un a dónde o cómo se sabe cuál es la diferencia. Vamos a empezar con la más clásica de todas, que también es una de las más versátiles, de las que más uso tiene. Para nosotros es muy intuitiva porque en español tenemos la preposición en, que se parece mucho a esta que es in, ¿no? En alemán. In quiere decir en, por supuesto, pero si ustedes recuerdan de los videos anteriores, en alemán hay varias formas de decir en, no solamente in. Recuerden, por ejemplo, la preposición bei, que significa en cuando me refiero a que estoy en el mismo lugar que esta otra persona, por ejemplo. O también recuerden la preposición auf, que en ciertos contextos, si la traducimos a español, también puede significar en. Por ejemplo, en el sofá, eso no se dice con in, porque in transmite la idea de que está dentro del sofá. Entonces ahí se dice auf, ¿no? Auf dem Sofa, es decir, sobre el sofá. Pero para nosotros sí es en. Entonces tengan en cuenta eso. En se puede decir de varias maneras y in es solamente una de esas maneras. O sea, in es en, pero para dar a entender que algo está literalmente dentro de otra cosa, ¿vale? No sobre, no en el mismo sitio que, sino como si estuviera metido por dentro. Eso es un poco más como la definición más exacta de ese en que va con in. Estoy en Alemania. Ich bin in Deutschland. Ese ejemplo es el uso más básico, es para dar a entender una ubicación, una preposición espacial, pero in también tiene otros usos que no son espaciales, amigos. Por ejemplo, también puede ser una preposición de tiempo, igual que pasa en español, a veces uno dice como en 3 minutos pasa el bus, por ejemplo, entonces ese en alemán también se dice in. En 3 minutos se va el bus, para dar a entender que arranca, que inicia su viaje. In 3 Minuten fährt der Bus. Amigos, miren esta frase, estoy en el colegio. Ich bin in der Schule. Ahí, como ustedes se podrán dar cuenta, es dativo, porque esa frase que yo estoy diciendo responde a un dónde. Es decir, si a mí me preguntaran dónde estoy, pues estoy en el colegio. ¿Sí ven? Es un dónde. Yo estoy dando una indicación de
¿Dónde estoy? Estoy respondiendo a un dónde o estoy dando una indicación de dónde. En cambio, si yo dijera yo voy al colegio, ich gehe in die Schule. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Aquí se tomó con acusativo porque aquí yo estoy respondiendo a un ¿a dónde? ¿A dónde voy? Al colegio. Acá no estoy diciendo en el colegio, sino al. Ese al en alemán se dice también con in, solamente que va en acusativo. Esa es la diferencia. Entonces en alemán al o ala, una forma de decirlo es in. Y digo una forma de decirlo porque hay otras maneras. Acuérdense que también al se puede decir zu, también se puede decir nach, cuando es a una ciudad, algo así. In es solo una manera que se aplica, por ejemplo, en este caso con el colegio. Entonces, ich gehe in die Schule, acusativo. ¿Cómo sé que es una dónde? Amigos, aquí la clave es el verbo. El verbo es ir. Ese verbo gehen siempre es una dónde, porque uno siempre dice ir a algún lugar. ¿A dónde? A algún lugar. Entonces, si tiene el verbo gehen, ya eso es una señal de que eso es una dónde. Y básicamente cualquier verbo que implique movimiento, amigos, no solo ir, sino, no sé, caminar, correr, conducir, volar. Todos esos verbos de desplazarse son verbos wohin, verbos que al usarse con estas preposiciones van a exigir acusativo, amigos. Mientras que si no lleva estos verbos de movimiento, pues lo más seguro es que sea un dativo, porque es un dónde. Bueno, amigos, ahora hablemos de an. An en español también lo usamos como in, ¿vale? Solamente que an tiene un uso muy específico en alemán. Normalmente se refiere como a algo que está cerca de otra cosa, como haciendo contacto de forma vertical. O sea, no está dentro, no está encima, sino está como haciendo contacto, ¿vale? Ese es como el uso general de an. Él colgó la foto en la pared. Amigos, yo sé que esta frase a uno le parece, a uno hispanohablante le parece clarísimo que esto es un dónde, ¿no? Porque es en dónde, en la pared. Pero resulta y pasa que no. Esta frase es un a dónde, ¿vale? Porque acá nos está diciendo como que dónde está algo, ¿no? Él no está diciendo como dónde está la foto en la pared, sino está diciendo a dónde la colgó. ¿Se entiende? Es decir, aquí se refiere a la acción de que la foto no estaba ahí y alguien la puso ahí. ¿A dónde la puso? En la pared. Por esa razón, amigos, es que esta frase es un a dónde y por lo tanto el an exige acusativo. Er hängte das Bild an die Wand. No an der Wand, por la razón que les acabo de decir. Pilas. En cambio, si la frase fuera la foto colgaba en la pared, ahí es diferente, porque ahí no se refiere a que alguien la tomó de un sitio y la colgó a la pared, sino acaso lo estoy diciendo en donde colgaba. ¿Se dan cuenta que no está como esa implicación de cambio de posición? Entonces, por esa razón, aquí sí es dativo. Das Bild hing an der Wand. Dativo. Pilas, yo sé que esto parece difícil, pero si ustedes se ponen a pensar es bastante lógico. Esta preposición an no solamente tiene este uso espacial de en, sino que también tiene otros usos, amigos. Hay verbos que exigen esta preposición y que significan en, pero que no tienen nada que ver con espacio. Por ejemplo, el verbo pensar, denken, ¿no? Uno dice, ella pensaba en su amigo. Ese en no se dice in, sino que se dice an, porque el verbo denken lo exige. Este tema de verbos que exigen preposiciones específicas lo veremos en un futuro porque es un tema más complicado, más avanzado, pero nada más que sepan que an también tiene otros usos que no son espaciales. Y amigos, an también tiene usos temporales, no solo se refiere a cosas de dónde está algo o a pensar en alguien, sino que también se refiere al tiempo. Y de esto se dan cuenta muy fácil, por ejemplo, con los días. Acuérdense que con los días uno dice, por ejemplo, am Sonntag. Ese am, recordemos que es una contracción de an, dem, o sea, el mismo an que estamos viendo aquí. Entonces, para decir días de la semana, como decir, por ejemplo, el domingo o el lunes, ahí se utiliza este an. Entonces también tiene usos de tiempo. Y también con épocas, recordemos por ejemplo en Navidad no se dice in Weihnachten ni nada por el estilo, sino an Weihnachten. Y las otras festividades, por lo general las otras festividades del año también, ¿no? An Halloween. Pilas ahí con el uso de an.
Auf, amigos, auf, básicamente en cuanto a cuando es dativo y acusativo es lo mismo. Dativo cuando responde a un dónde y acusativo cuando responde a una dónde. Auf recordemos que significa sobre, normalmente cuando se está haciendo contacto, ¿no? Auf dem Tisch, por ejemplo, en la mesa, ¿no? Se está haciendo contacto, o bueno, sobre la mesa, en este caso, para ser más precisos. Entonces, noten que también hay otros usos de auf que no son un dónde. Por ejemplo, si yo digo, yo arrojo algo sobre ti o hacia ti, eso en alemán también se dice con auf. Y ahí no estoy diciendo un dónde, sino un a dónde, ¿no? A dónde arrojé algo. Entonces, auf dich. Dense cuenta. Acusativo, porque en este caso es un a dónde. Entonces noten cómo también tiene esos usos. Él estaba parado sobre el techo o encima del techo. Amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Esto es un dónde o un a dónde? Acá se refiere a que él estaba parado en ese lugar. No hay como ninguna implicación de cambio de posición ni de movimiento ni nada. Simplemente dónde estaba parado. Encima del techo. Entonces, er stand auf dem Dach. Pero si yo dijera, él subió al techo. Este verbo de subir implica como ese cambio, ¿no? De que estaba abajo y subió. Entonces acá no es un dónde, sino es un a dónde. ¿A dónde subió? Entonces acá es acusativo, amigos. Er stieg aufs Dach. Este aufs es una contracción de auf das. También existe. Esta contracción también existe. Ese stieg es el pasado de steigen, que recordemos es como subir. Subir. Auf, como la mayoría de esas preposiciones, también tiene otros usos que no son solo espaciales, amigos. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿eso en qué idioma está? En alemán. Auf Deutsch. Dense cuenta que ahí se utiliza este auf y no tiene nada que ver con estar encima de algo, sino también puede ser en cuando se refiere a idiomas. Y también tiene otros usos incluso más abstractos, pero siempre con esa connotación de en. Ellos ya estaban en el viaje. Sie waren schon auf der Reise. Acá no se dice in der Reise, o sea, no es como la manera más adecuada, sino que se utiliza la preposición auf. ¿Por qué? Amigos, acá la razón es simple y sencillamente porque así se dice. Así como en español hay cosas que se dicen así porque sí, bueno, pues en alemán también. O sea, para que lo entiendan un poco mejor, este en, como auf, se puede usar así cuando se refiere a estar ejecutando como un evento, ¿no? El viaje. Entonces ahí normalmente se prefiere con auf, no con in, ¿vale? Pero significa en. Gracias por visitar. Si te ha gustado el video, pues deja like, comenta, suscríbete. Si tienen sugerencias de temas, preguntas, lo que quieran, pues caja de comentarios que con mucha seguridad yo lo voy a ver y les voy a contestar. Hasta la próxima.